Soy Tomás Veloz, profesor del Departamento de Matemáticas. Les voy a contar sobre el trabajo interdisciplinario que hago en la universidad. Y bueno, la idea es pensar el mundo como un sistema y desde el punto de vista de las matemáticas y hacer entonces trabajo interdisciplinario desde las matemáticas. Entonces, para centrar la idea de la presentación, nos vamos a enfocar en los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, hay un montón que son no más hambre, no más pobreza, fin a las guerras, cuidar los mares, cuidar la biodiversidad, preocuparse de tener un buen clima, hay un montón. La verdad, no se los voy a dar todos, no me los sé ni de memoria, pero hay, en todos los grandes ámbitos de la sociedad, de los problemas que estamos enfrentando hoy en día, y si no los conocen, los invito a que los vean en detalle, se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y están pensados desde el mundo, desde la ONU, para que todos los países comiencen a implementar medidas para que estos objetivos se alcancen al año 2030. Bueno, no vamos muy bien, como ustedes saben, pero vamos a pasar a mostrar algunos casos para poder ilustrar por qué la interdisciplina es interesante. Lo que pasa es que las 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no tienden a buscar unas soluciones aisladas a los problemas, sino que se espera que su gradual implementación vaya generando eh, efectos colaterales de unas actividades sobre otras. Entonces, por eso estoy presentando dos ejemplos aquí, que hay uno que es, por ejemplo, si hay más educación, hay más igualdad, ¿no es cierto? Pero si hay más salud, también hay más igualdad. Ahora, si hay más educación y más salud simultáneamente, la mayor igualdad que se va a tener es mayor que si hubiese cada una de las partes o su suma. Hay sinergias entre la educación y la salud, porque si uno tiene mejor salud, por ejemplo, va a poder tener un mejor proceso educativo. Y al tener un mejor proceso educativo, probablemente se va a poder cuidar mejor la salud y va a tener una vida más. Entonces hay millones de procesos que están, o muchos procesos, que están sucediendo en sinergia cuando estas cosas pasan juntas. Entonces no es lo mismo mirar la influencia de la educación en la igualdad y de la salud en la igualdad por separado que juntas. Ahora, si ustedes lo piensan a nivel de facultad, ¿quién piensa la influencia de la educación en la igualdad? Eso lo va a pensar gente del ámbito de la educación y gente del ámbito de lo social. ¿Y quién va a pensar lo de la salud en la igualdad? Lo van a pensar personas de la salud en la igualdad. Pero las personas de la salud y la educación trabajando juntas para ver eso, eso es el trabajo interdisciplinario. Entonces, para que pueda haber una visión interdisciplinaria que se dé cuenta de los ciclos o de las influencias, en este caso de la izquierda, las sinergias, o en el caso de la derecha, que ustedes pueden ver, la gente que trabaja con el uso del agua para la agricultura, o la gente que trabaja con los efectos que hay de la biodiversidad por la agricultura, no es lo mismo estudiarlos por separado que estudiarlos juntos, porque los resultados que puedan obtenerse desde la perspectiva del agua sobre cómo hay que ocupar el agua para la agricultura, si no tienen en consideración las perspectivas de la biodiversidad, pueden generar grandes desastres, aunque esté pareciendo que van a hacer lo correcto. Desde su perspectiva es lo correcto, pero no es lo correcto en un sentido sistémico, en un sentido global o en un sentido interdisciplinario. Ahora, el gran problema de la interdisciplina, para que ustedes lo sepan, y en esto soy totalmente transparente en decírselo, el gran problema es que las universidades están organizadas en departamentos y facultades. Bueno, eso está estudiadísimo, hace 50 años que hay análisis de esto y hoy en día las cosas están cambiando. Nuestro núcleo de estudios interdisciplinarios justamente viene a remediar ese problema para que se puedan estudiar problemáticas que no solamente sean propias de su carrera, de su departamento, que haya una mirada mayor y que ustedes puedan, que las personas puedan vincularse con personas de otra disciplina para resolver los problemas, porque los problemas de hoy, los objetivos de desarrollo sostenible, que son los problemas más grandes que tiene el planeta hoy en día, no viven en una sola facultad, requieren de la interacción de distintos de departamentos, de expertices, de expertos de distintas áreas. Entonces, interesante es que estos objetivos, estas interacciones de desgaste y de sinergia entre las distintos elementos que configuran una situación, cuando la vemos de modo sistémico, no cuando la vemos de modo
detallado, así como desde monoperspectivo, desde una sola perspectiva. Se pueden encontrar y hay trabajo hace algunos años, no es algo muy de que lleva mucho tiempo, pero debe llevar unos 40 años esto desarrollándose y cada vez es más, cada vez tienen más, por eso es que se creamos el núcleo interdisciplinario, por eso es que hay mucha gente hablando de la interdisciplina hoy en día en el mundo, es porque ya se vuelve algo que nos está, digamos, ya lo tenemos más cerca de la nariz, entonces hay que empezar a verlo. Eh, Ahora, la cosa es que se puede caer en una trampa, que algo sea interdisciplinario significa que todo está conectado, pero y ahí es donde entra la ciencia, y por eso nosotros lo trabajamos como un problema matemático. Tratamos de medir y modelar un sistema de influencias donde estas influencias no son todas, que no provienen desde un mismo saber, no provienen unas de la educación, o psicología, salud, física, sociología, economía. Podemos ir integrando perspectivas y hacer un modelo que vea todo el sistema de cómo influye cada parte. Ese es el trabajo del futuro y como ustedes saben, con inteligencia artificial hoy día se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, estas. Ahora, ¿cuál es el lenguaje con el que vamos a hablar cuando vamos a hablar de estos tipos de sistemas que involucran muchas cosas, que en el fondo juntan peras con manzanas? Porque las cosas de tipo educación tienen una terminología, tienen una forma de trabajar, se miden de una manera, se financian de una manera. La salud se mide de otra manera. La salud y la educación son dos subsistemas que viven en lógicas diferentes. Y la igualdad es otra, además, que vive en otra lógica diferente. Entonces, en el fondo, un poco es juntar peras con manzanas, pero para eso hay un lenguaje. Y justamente es el lenguaje de la química, que se encarga de juntar moléculas de distintos tipos para ver cómo se crean o se destruyen estas moléculas y creando otras. Entonces, es un lenguaje basado en transformaciones, en cómo dos cosas pueden generar algo completamente diferente y en el camino de gastarse o no. Entonces, cuando uno ve las cosas de esa manera, como un sistema de muchas cosas interconectadas creando otras cosas, pasamos a tener una mirada natural. Natural, digo, hay términos más técnicos que natural, pero es en el fondo no pensar el mundo como una máquina de piezas separadas, sino como nuestro propio cuerpo, como nuestro propio sistema natural, que es un sistema complejo, adaptativo. Si tú piensas en tu cuerpo está hecho de órganos. La piel es un órgano, el corazón es un órgano, el sistema nervioso, y el sistema nervioso a su vez está hecho de tejidos, y esos tejidos a su vez están hechos de células. Y todo eso está viviendo y recomponiéndose. Ustedes cada vez que comen algo, le dan masa, materia, para que el estómago se encargue de crear las células que ustedes van a perder cuando van al baño, o cuando se raspan la piel, o por pérdida se les cae el pelo, o se les cae el piel, se cortan las uñas. Van perdiendo su propio cuerpo y el mismo cuerpo se va reconstruyendo. Nosotros no estamos hechos como una máquina de piezas separadas, estamos en constante adaptación y reconstitución. Eso es el mundo natural. Y el mundo natural surge de todas estas interacciones autoorganizadas, como les mencionaba, tienen niveles de la célula al ecosistema, del individuo a la sociedad. Se puede sostener si sus procesos son automantenibles o puede colapsar, y el colapso es la muerte, básicamente, es decantar en otra cosa que en una escala de tiempo aún mayor, más cósmica, también es parte del proceso. Así que la muerte en el fondo no, en esta mirada no es el fin, sino que es pasar a ser eh, eh, recurso de un sistema mayor. Y claramente cuando estos sistemas se mantienen a sí mismos, interactúan, pueden hacer emerger, pueden hacer que surjan cosas nuevas como lo hacen ustedes cuando se organizan y dicen vamos a estudiar, se juntan todos ustedes y colectivamente aprenden más que si estuvieran separados. Hay algunos que aprenden más estudiando solos, hay otros que necesitan estudiar en grupo, pero todos necesitamos en alguna medida ser parte de un grupo, en nuestra familia, en lo que comemos, y la naturaleza funciona así. Entonces lo que nosotros hacemos en este grupo, o en la investigación que desarrollo yo en el grupo al menos, es la misma matemática de las transformaciones, pero llevada a los ecosistemas y a las sociedades. Y les voy a dar un par de ejemplos muy rápidos. El primero es el estudio de los ecosistemas, que pues, pensemos en un ecosistema marino, que tiene muchos tipos de peces, muchos tipos de moluscos, hay plancton, hay un montón de cosas, y están todas interactuando. Ahora, si viene un barco a pescar, se va a llevar unos pescados, va a pasar a arrastrar con cosas, y esos disturbios, ¿cómo afectan al resto? ¿Y cómo afectan a la capacidad de ese sistema de reconstituirse? Porque ustedes saben, los pescaditos ponen huevos, salen otros pescados, los pescados se mueren, unos se comen a otros, etcétera. Ellos logran vivir en una especie de armonía. Pero cuando uno mete el efecto
antropomórfico, no me acuerdo, antropogénico, que hace un efecto en el sistema, queremos saber cómo eso va a cambiar. Y para estudiar eso tenemos muchas especies, tenemos muchas interacciones entre todas ellas, tenemos niveles que se forman de organización y ahí ya se va volviendo algo más técnico y eso es lo que yo hago en mi Fondesit de iniciación que está explicado aquí. El segundo ejemplo, que es para terminar, es el análisis de los conflictos armados. Hoy en día que estamos en un momento de muchos conflictos, tengo otro proyecto que estamos trabajando con gente de Noruega, un instituto en Noruega, financiados por plata del Reino Unido, y estudiamos por qué los conflictos tienen esta lógica como de automantenerse. Es como que el conflicto en sí mismo se volviera un organismo, porque tú hagas lo que hagas, el conflicto se las arregla para continuar. Y ocupamos el ejemplo de un conflicto en África que lleva cientos de años, es parecido como al conflicto mapuche estructuralmente, y uno va y trata de arreglar, genera cosas, iniciativas para que la vuelva a la paz, y de alguna manera por el lado de la corrupción, o por el lado de la falta de educación, o por el lado de la necesidad, o por el lado de la violencia, de las venganzas, hay tantos mecanismos que reactivan el conflicto y por tanto que uno invierta, el conflicto se las arregla como si el conflicto tuviera vida propia para volver y estar presente de nuevo. Entonces, esa mirada cambia un poco el pensamiento sobre lo que son los conflictos y sobre lo que es la naturaleza en general. Así que les quería comentar esto para terminar. En este momento estoy en Bélgica, en un instituto trabajando acá con un estudiante de magíster de la UTEM que vino a hacer una pasantía junto a mí. Y bueno, eso es lo que les puedo contar del trabajo interdisciplinario. Abre muchas puertas, así que los invito a conocerlo mejor y a interesarse más. Pueden escribirnos, somos profesores de su universidad. Así que eso, les mando un gran saludo, que estén muy bien.